Vamos a Sí, ver. doctor, muy bien. Gracias a Dios. ¿Y usted? Gracias a Dios, bien. El paludismo es una enfermedad que, bueno, ahorita vamos a comentarles varias cosas con relación a la experiencia que hemos tenido. En mi vida aquí en Torreón he visto más que en México, cuando estuve en México, y no es zona aquí de que haya mosquitonófeles, pero sí vemos uno que otro. Los que he visto venían de Uganda, del continente africano, los pacientes que he visto, y gracias a Dios nos ha ido bien, pero bueno, es una chistosada, ¿no? ¿De dónde son todos ustedes? ¿Alguien de ustedes es de allá del sur, de la República Mexicana? ¿Alguien es por ejemplo, de San Luis para abajo? ¿San Luis Potosí, alguien? ¿No? Bueno. Ok, vamos a verlo rápido, lo más pronto posible para terminar este caso, este cuadro clínico del paludismo. Aquí en la región lagunera no es una zona palúdica, pero de repente vemos cosas raras, sobre todo casos importados, y es muy difícil sospecharlo. Lo más importante es preguntar a una persona si ha viajado a zonas palúdicas. Hay muchas en Chiapas, Tabasco, Veracruz. Con las técnicas de control del mosquito anófeles es como nosotros podemos tener más o menos cierto control usando mosquiteros. Las gentes que andan en la selva de trabajar cuidándose en la noche de ser picados por los mosquitos anófeles, que es, ahorita van a ver esto. Y básicamente la intención de la plática es ver un tema que no es muy común, pero de repente reta. Me tocó ver a un doctor hematólogo aquí en Torreón, le dio un cuadro, andaba allá en la zona de Chiapas, en el cañón del Sumidero, y tuvo el problema así. Entonces, bueno, vamos a empezar. El paludismo, ¿quién me quiere decir algo de paludismo? ¿Quién lo produce? Los plasmodios que se encuentran en los mosquitos. Uh-huh. ¿Qué mosquito es, hija? ¿Cómo se llama el Es mosquito? el anófilis, algo así, ¿no? ¿Qué variedades de plasmodios? ¿Son parásitos? ¿Qué son bacterias? ¿Qué son, hija? Con, pues, parásitos esporosos, son cocidios. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, como bien comentas, son parásitos. ¿Cuántos géneros o especies conoces de plasmodio? 4 o ¿Sí? 3. Era el vivax, Ujú. el ovale, Bien, el malaria ok. y el falciparum. Es el más importante, el falcíparo, ¿no? Es de lo más tremendo, ¿no? El falcíparo. ¿En qué zonas son el paludismo adquirido? Generalmente En zonas tropicales. los tropicales de gran humedad, ríos, etcétera, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, si nosotros vemos ese panorama epidemiológico, aquí vemos, y eso lo viene en el libro que les pasamos, y ustedes pueden ver, en el continente americano, las zonas endémicas nos consideran endémicas. Aquí en el norte de México no tenemos tanto, al menos en la región lagunera no tenemos tanto paludismo. En los extremos, en las zonas frías, no hay paludismo, aunque aquí en Australia son países que no tienen, pero son zonas cálidas en Australia, algunas, son tipo según la migración de los mosquitos, etcétera. Pero no lo ven en los Estados Unidos, es raro, es verlo en Chile, en Argentina, en Uruguay, pues quizá Paraguay sí haya un poquito,
pero todo de ahí, de todo lo que es de Brasil hacia arriba, Paraguay, Brasil hacia arriba, hay mucho, hacia México y en todo el continente africano, excepto en Egipto y en toda la Unión Soviética no hay, pero todo lo que es China, Pakistán, la India, todo eso, Arabia Saudita, etcétera, excepto la región de los países de Libia, Egipto, con la parte del Medio Oriente, pero en relación a Israel, Irak, todo eso es poco que hay ahí. Pero lo vemos en toda la África tremendamente afectado, excepto Marruecos, aquí una parte, pero en Somalia lo van a ver, en Argelia, en muchas partes. Entonces, básicamente, nosotros conocemos en esta teología, como bien decían, los parásitos del género Plasmodium, de los cuales el falciparum es el más importante, el vivax, el oval, el mala. Hay una Plasmodium que afecta al Asia oriental, y entonces, pero ese es noblezi, ese no es común, no lo sabemos por de pues, conocer. Nosotros sabemos que el ciclo inicia con la mordedura de un mosquito anófeles en la piel, tardan unas horas en llegar el mosquito a los hepatocitos. Esta fase se llama exoeritrocítica o preeritrocítica, se le llama de muchas maneras, donde vienen los esporas, los esporozoitos, infectan a los patocitos y pueden pervivir unos de ellos hasta años. Se llama hipnozoitos cuando no se replican. Cuando se empiezan a replicar forman los esquizontes hepáticos, que producen la ruptura de los esquizontes, que son replicaciones de miles de bacterias. Otra vez se producen nuevamente merozoitos. Estos, bueno, estas son otra forma de tipo de formas infectantes, pero ahora los merozoitos son los que se dirigen a infectar a las células eritrocíticas. Los merozoitos sí pueden formar o formas que sean formas en anillo, o formas tardías que forman otra vez esquizontes, cuando esquizontes ahora de sangre, como son los esquizontes hepáticos. Y estas rupturas, sobre todo la ruptura de los eritrocitos y los cambios conformacionales, traen como consecuencia muchas de sus manifestaciones clínicas. Algunos evolucionan en formas sexuadas, femeninas y masculinas, que pueden ser captadas por el mosquito, y en el mosquito se pueden replicar y emigran a los glándulos salivales, donde pueden volvernos a infectar. La fase sintomática siempre es la fase eritrocítica. La fase hepática, o sea, antes de que se produzca la fase eritrocítica, es asintomática. ¿Sí? Entonces es muy importante que lo tengan. Eh, eh, ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es el cuadro clínico del paciente con Plasmodium falciparum, con paludismo? ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es lo más común que se presenta en los pacientes que tienen paludismo? Fiebre alta, Fiebre, esplenomegalia, fiebre alta, ¿qué más, hija? ¿Qué más? Dolor de cabeza, escalofríos, Pero vómitos. excelente. ¿Qué tipo de característica tiene la fiebre? ¿Quién me dice? ¿Cómo es la fiebre? ¿Alta? ¿Qué más dijeron? ¿Mm? ¿Qué características también tiene? hay mucha sudoración. Sudoración. Después, ¿cuánto tiempo duran los escalofríos? ¿Qué son las tercianas, cuartanas? ¿Existe eso? ¿O cuáles son Sí, las fiebres continuas? depende del agente causal. Son las fiebres tercianas, que es cada tercer día, y las cuartanas, que es cada cuarto día. Entonces, uno cada 2 días te da la fiebre, otro cada 3 días. Se llaman cuartanas. Y hay unas fiebres que producen todo el tiempo. ¿Quién produce fiebre casi siempre, todo el tiempo? ¿Quién? Hoy
perdón, esas fiebres o los patrones cada vez son más difíciles de estudiar, pero porque probablemente nosotros ya perdimos la clínica y probablemente no lo tomamos en cuenta. Pero hay pacientes que pueden presentar cuadros de fiebre continua, pero de las características más importantes de la fiebre está acompañada ¿de qué se acompaña la fiebre? ¿Quién me dice? ¿Mm? ¿Qué lo hace característico esa fiebre? Pues mencionaba que se acompañaba de taquicardia, Taquicardia, incluso de delirio. sí, se llaman paroxismos. ¿Qué consisten los paroxismos de la fiebre? ¿Mm? ¿En qué consiste? ¿Quién me dice? ¿No será escalofríos, fiebre y Sí, sudoración? escalofríos tremenda y diaforesis, pero de veras los escalofríos hacen que te sacudas completamente. Como muestra, les voy a comentar que un amigo hematólogo tuvo eso y fíjate que se hizo una prueba de gota gruesa. Entonces se picó el dedito, sacó la gota y la dejó así, la puso el portaobjetos, la gota gruesa, y empezó a analizarla. Y me acuerdo que me dijo, anda, Barocha, no manches. Entonces me habló y el paciente tenía fiebre, escalofríos, se sentía muy mal, estaba perdiendo peso y puso en su microscopio y estaba viendo las imágenes de los eritrocitos y vio esta forma, la forma de anillo, ¿sí? Y esas formas en anillo fue la que vio y dijo, ahí está él sospechaba, él se hizo el diagnóstico, de hecho él me dijo, y el paciente empezó a hacer prolongación de los tiempos, empezó a poner mal. Díganme datos clínicos, ¿qué órganos son los más afectados en el paludismo? ¿Quién me dice? ¿O qué parte del cuerpo es la más afectada y por qué? Podría ser el cerebro por la trombosis Eso que es ocasiona. correcto, ¿no? El cerebro es de los órganos de severidad, muy bien. ¿Y quién lo produce? ¿Qué especies la producen más el daño al cerebro? ¿Todas? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las que producen más daño al cerebro? El Plasmodium falciparum. Excelente, Campos, muy bien. Ok, ¿por qué? ¿Por qué el falciparum? ¿Qué hace? Pues mencionaba que en su comienzo es gradual y los pacientes se tornan violentos y con una desorientación, que después va a producir cefalea, una hemorragia retiniana, fibrilación muscular Muy y un bien, cuadro de meningoencefalitis que va a evolucionar hacia el coma. muy bien, muy bien. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, podemos separar básicamente que los pacientes en la patogenia hay invasión de los eritrocitos con donde empieza la fase clínica, como habíamos dicho, son patógenos intracelulares, pero que digieren la hemoglobina y la convierten en homozoína y esto hace cambios de conformación en la membrana, cambia la membrana, el eritrocito se hace menos deformable y los eritrocitos se rompen. Aparte de la replicación, su flexibilidad disminuye. En algunas personas que tienen deficiencia de 6-fosfato deshidrogenasa tienen mucho riesgo también a tener un paludismo más grave. Esto produce hemólisis y la hemólisis y los fragmentos de eritrocitos se detienen en el vaso, pero dentro del eritrocito los merocitos evolucionan a formas en anillo, trofozoitos, perdón, aquí esquizontes, inducen liberación de muchos mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral y muchos otros, también se le llama tormenta inflamatoria. Hay mucho daño, esto es lo más importante, daño endotelial, porque se producen protrusiones o manijas, les llaman así los knobs de los eritrocitos y adherencia de unas células enfermas con células eritrocitarias no enfermas en el endotelio
producción de rosetas, que son una unión de células, como palomitas de maíz, por decirlo así, traen como consecuencia una oclusión vascular con un secuestro vascular, ruptura del endotelio e inflamación local. Y eso produce varias cosas. Las manifestaciones clínicas que van a tener, pues, es la ruptura del eritrocito con liberación de productos intraeritrocitarios, producen fiebre con escalofríos que se dan en paroxismos, con escalofríos que duran hasta de minutos a horas, seguidos de fatiga, fiebre, diaforesis tremendas, con patrones de fiebre intensa, cefalea, dolores músculo esqueléticos, ataque al estado general, náusea, hiporexia, dolor abdominal, hepatosplenomegalia. Y cuando hay severidad, tuve un paciente con Plasmodium falciparum. A ese paciente lo teníamos en el Sanatorio Español. Me acuerdo perfectamente que le estábamos dando su doxiciclina, le dimos doxiciclina, le dimos clindamicina mientras conseguían los fármacos y le dimos la cloroquina a ese paciente porque la zona africana no tiene zonas de resistencia a cloroquina. Entonces le dimos cloroquina, le di y primaquina, y con eso el paciente estuvo bien. Hay ictericias, actos de severidad es cuando hay ictericia, cuando los ves confusos, cuando le tienen hipotensión, gran vasodilatación, cuando hay crisis convulsivas y falla renal. Toda esta obstrucción vascular, que es un secuestro, produce hipoglucemia local con acidosis local, edema cerebral y pulmonar también, pero la visión cerebral sobre todo, que es peor en los niños. Entonces, todo es un daño endotelial, todo lo que produce esto es daño y formación de vasos sanguíneos, de oclusión en los vasos sanguíneos, es lo que manifiesta el cuadro clínico de todos estos pacientes. Entonces, muchos datos generales, fiebre y escalofríos por la ruptura de los eritrocitos en paroxismos, según la ruptura, lo que dure la ruptura. Algunos dicen que tercianas, cuartanas, cada vez se ve menos eso, con cefalea, los patrones de la fiebre, con cefalea por alteraciones de la oxigenación, alteraciones en los músculos, fatiga, ataque del estado general, náusea, dolor abdominal, hepatosplenomegalia, les decía, lo pueden encontrar, son datos en relación al sistema reticuloendotelial, sobre todo el vaso crecido por la eliminación de los residuos de la fase eritrocitaria, que es la fase que nos habla de daño. Y esto se ve mucho en la falciparum, pero no es privativa de esto. El falciparum y el conglesi producen mucho daño a nivel cerebral en los niños, sobre todo el edema cerebral produce ruptura de las circunvoluciones, se ve un edema cerebral y hay mucho daño cerebral en los niños. Los diagnósticos básicamente es por ultravioleta, pero básicamente es la PCR que evita las variabilidades interobservadores. Con los tratamientos, según si nosotros tenemos una malaria susceptible como la de africana, con cloroquina o hidroxicloroquina, de estos fármacos, pero pueden tener recaídas, por eso casi siempre se agrega cloroquina con primaquina. Casi todas las formas, si le agregas primaquina te va a ir bien. En las cloroquinas resistentes se da artemisina con octobocona, que se usa para el VIH, doxiciclina, clindamicina, mefloquina, tetraciclinas también las usas en las sensibles, pero la Cnoblesi que hay allá, que es generalmente sensible en la malaria, pues le das cloroquina, hidroxicloroquina igual, pero cuando es sensible cloroquina, primaquina, en la Vivax, en la Vale, resistente, metes mucho tobocona. Siempre la primaquina evita que tenga recurrencias. Estos son los fármacos en la resistencia: clindamicina, sulfaquinina, sulfato de clindamicina, mefloquina, y la más severa se les da quinidina, más uno de los siguientes, doxiciclina, tetraclinda. Todo esto llevamos a usar a veces. Aquí yo con esta enfermedad fue que conocí a los médicos militares. Tenía un paciente en el Sanatorio Español, le empecé a dar a ese paciente su clindamicina y doxiciclina,
y mientras le dábamos cloroquina, este paciente había tenido viajes a varias partes del mundo. Entonces, en América había estado en Brasil, este paciente tenía resistencia y le dimos cloroquina y primaquina, lo consiguieron, pedí primaquina. Los médicos familiares de un día a otro me llamaron, doctor, aquí está su primaquina. Yo nomás le llamé, no lo tenemos. Bueno, si pueden conseguir, me avisan. Al otro día me hablaron, la habían conseguido. Y aquí están las dosis de los que se usan. La primaquina de base de 30 miligramos, yo la adoro esta, porque en los casos que he manejado nos ha ido muy bien. Por 14 días generalmente se usa en combinación esto, mucho la primaquina, pero les damos generalmente cloroquina, clindamicina, doxiciclina, que es lo que usas generalmente. La doxiciclina aquí otra vez dicen después de 8 años, pero si es el caso grave, denle rápidamente a los pacientes, ¿sí? Tetraciclinas es la opción quizá, aquí están por orden alfabético, pero se usan también de 250 miligramos cada 6 horas de las tetraciclinas y también les ayudan en combinación. Lo que más usamos es clinda y doxiciclina y nos ha ido bien, pero junto con la cloroquina, que es un predipalódico natural. La hidroxicloroquina también se usa mucho, que es algo que se usaba para COVID. Bueno, ya van a empezar su clase, les faltan 30 segundos. Les agradezco que hayan entrado. Yo creo que deben recordar del paludismo, baja la hemoglobina y bajan las plaquetas. Una baja que una enfermedad febril, donde te baja en cada episodio de día a día 1 o 2 gramos de hemoglobina, te está gritando que es un paludismo. Cuando vayan al cañón del sumidero, acá, protéjanse de los mosquitos y deben llevar a veces tratamiento antes de ir allá, unas 4 semanas antes de ir a las zonas palúdicas con medicamentos como la mefloquina, que es difícil de conseguir, pero sí, esto es muy importante para profilaxis, ¿sí? Y entonces, bueno, pues les agradezco, ya no les interrumpo. Al rato les digo que vamos a ver el día de mañana, creo que vamos a ver algo de sífilis o enfermedades de transmisión sexual. Yo ahorita les comento, muchas gracias. Dispensen la tardanza, es que entramos bien tarde, ya es hora de su clase que tienen. Gracias, Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, Susana. doctor. Buen día.